antes de que aunque en España estamos ya legalizados y muy bien estructurados, estamos también dentro de todo un proyecto europeo, evidentemente, que algunos piensan que somos, ¿no?, que estamos aquí solo en España, ¿no? Nos estamos trabajando en toda Europa ya hace ya tiempo y a nivel internacional. Entonces, va a ver la perspectiva, cómo se ha ido desarrollando la naturopatía en Europa y a nivel legal también, y cómo es el proyecto de regulación de la naturopatía en Europa actualmente, el proyecto que hemos presentado a los partidos que se han presentado a las europeas actualmente. Eso lo vemos al final, para que veáis qué hemos pedido y hacia dónde vamos. Pero mientras, como en la Unión Europea, creo que somos 28 países, ¿no? 27. No, los ingleses todavía están dentro, ¿no? 28. No viene a hablar uno por uno, como es la historia y todo el tema legal, porque nos llevaríamos hasta el día del juicio final. Entonces he elegido los países punteros, como es Alemania, Reino Unido, en los países latinos está regulado, que es Portugal, y un país extracomunitario de la Unión Europea, que es Suiza. Entonces me voy a centrarme en esos 4 países, cómo se ha regulado, cómo ha sido la historia, porque ha servido de ejemplo para los demás países. Centro Europa, anglosajones, los latinos, y un país extracomunitario como es Suiza, que está regulado de una manera excepcional. Es perfecta esa regulación, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar por el país, en principio, donde surge la naturopatía, que es en Alemania, queramos o no, históricamente surge así. Y fijaron este nombre, que lo he subrayado, lo veis aquí el nombre, Naturheilkunde. Vean el nombre, ¿no? Ese nombre se empieza a acuñar aproximadamente, lo pongo en la siguiente diapositiva, en 1848. O sea que no hace 4 días, ¿de acuerdo? ¿Y qué se pretendía con ese nombre definir? Pues todas aquellas técnicas y herramientas, no voy a escuchar en ningún momento decir la palabra terapia, voy a decir herramientas, agentes naturales de salud, lo que vieron, empezaron a estudiar que tenían de común todos ellos. ¿Qué tiene de común? El agua, el sol, la tierra, el aire, la gimnasia, la alimentación. ¿Qué tienen de común todas estas herramientas que en aquella época, en Alemania de aquella época, era emergente? Pues llegó un señor que tenía un seudónimo llamado Rause, dice, bueno, tienen de común, primero, que son medios naturales, segundo, que estimulan el organismo, tercero, que hacen que el ser humano se adecue a las leyes naturales. Como tienen muchas cosas de común, le voy a poner el nombre de Naturheilkunde. Y a partir de ahí ya hemos acuñado un término para definir una actividad que hasta que no pasaron más años no se legalizó la actividad, pero por lo pronto ya la actividad tenía un nombre, que traducido a español significa, ¿alguien sabe alemán? ¿Qué? Bueno, no, es interesante eso porque la palabra Naturheilkunde al principio, en internet, se traducía de una manera muy extraña, pero creo que fue en el año 2003-2004 hicimos un acuerdo, yo estuve en Frankfurt con los Heilpraktiker, con las 6 asociaciones que había, para llegar a un acuerdo de traducción. Entonces firmamos el documento, está firmado, es público, en que la palabra Naturheilkunde se va a traducir a español como naturopatía. Pero eso fue un acuerdo que hicimos por escrito. El acuerdo se hizo por escrito para que después hubiera una regulación en toda Europa, ¿no? Es decir, si yo voy a Alemania con un título de naturópata que he conseguido aquí en España, en Alemania tendré un nombre específico, ¿no? O sea que sí. Puedo presentarme allí al examen de grado y trabajar en Alemania con el mismo título que tengo en España, porque hemos llegado ya a acuerdos en toda la Unión Europea. Si un alemán puede venir a trabajar a España como naturópata, yo puedo ir a Alemania a trabajar como Heilpraktiker, que es el nombre de naturópata, y Naturheilkunde es naturopatía. Pero fijaros la polémica que se armó en torno a la traducción. No has dicho la traducción, ¿no? Bueno, no sé. ¿He ido directa a la naturopatía? Bueno, literalmente significa naturaleza, Heil significa salud, y Kunde sería ciencia o tratado, igual que logo o logia, biólogo. Y en la primera traducción que se hizo a español por el doctor, quizá tú lo has oído hablar de Jaramillo, has oído hablar de él, ¿verdad? Lo tradujo como medicina natural. Y armó un jaleo tremendo. Él viene a España, él estuvo en Alemania y dice, voy a España, he conocido la obra de Vincent Preisne, he conocido a Kuhne, he conocido todo esto, y dice, muy sencillo, traduzco a español medicina natural. Y armó un jaleo tremendo y creó una gran polémica. ¿Por qué creó una gran polémica esa, vamos a decir, mala traducción o equiparación, un término que ya había en España también? Pues muy sencillo, en el año 1931, no habíamos nacido todavía ninguna, que no. Bueno, pues en 1931 hubo una asamblea
muy importante en Valencia sobre el movimiento naturista español. Porque las raíces, queramos o no, de los naturópatas es el naturismo ibérico fuerte de principios del siglo XX, queramos o no, venimos ahí, filosóficamente, ¿no? Por eso decimos que uno de los fundamentos de la naturopatía es el naturismo. Bueno, pues la asamblea del año 31 en Valencia, se reúne todo el movimiento naturista español, y ahí se plantea, diríamos, una disyuntiva enorme. Esta disyuntiva fue encabezada, no, digo nombre, no importa, no se dice, ¿no? Por Eduardo Alfonso, por ejemplo, en el que planteaba de que el naturismo era una terapia para curar. ¿De acuerdo? Y la otra corriente representada por Albano Rosell, por ejemplo, decía, no, eso es naturopatía, que ya la traemos, ya traían de Uruguay, y es algo más que terapia, es pedagogía, es enseñanza, es respeto al medio ambiente, es cultura, que es lo que los naturópatas hemos recogido esa filosofía, que entronca con la definición de la OMS, la salud es algo más que ausencia de enfermedad, equilibrio físico, psíquico, es decir, entonces recogimos, entonces en aquel momento se rompe todo el movimiento y los llamados médicos naturistas se van para un lado, terapeutizando la salud y medicalizando la salud, algo que Albano Rosell dijo que era teorética y sociológicamente inviable. Se rompe el movimiento y por un lado tira lo que eran los naturópatas, Albano Rosell abre su consulta como naturópata en Valencia y los otros pues intentan terapeutizar o medicalizar la naturaleza. Ese debate histórico es precioso, el que le guste la historia. Albano Rosell estuvo en Uruguay, exiliado, conoció a Castro, a Steven Dooling, y se planteaba ese criterio que después recogía Manuel de Saeta. Pregunta, que os la dejo como reflexión: ¿se puede medicalizar la naturaleza? ¿Utilizarla como medicamento para curar enfermedades? En la asamblea del 31 se rompió por eso y dice, eso es inviable, rompemos. Si ustedes os queréis quedar con esa faceta medicalizadora de la naturaleza, nosotros vamos con la faceta educadora, integradora, filosófica, pedagógica y libertaria de la naturaleza. Conclusión, como decía Albano Rosell, el objetivo del naturópata en última instancia es la autogestión de la salud, en el plano personal, y cultura de la salud en el plano social. No es curar enfermedades por medios naturales y que la persona siga dependiendo de más terapias, sean naturales, sean artificiales, sean neutras, sean transitivas, medio pensionistas. No crea dependencia, y lo definió muy bien, esa ruptura se hizo enorme, ¿no? La naturopatía sigue adelante y un grupo encabezado por Eduardo Alfonso pues siguió su camino, ya con el término que habían traducido Jaramillo y otros también que había, ¿no?, de aquella época, ¿no?, de una Naturheilkunde. Qué curioso, ¿no? Ya han pasado muchos años, luego yo que a Alemania, a Frankfurt, ha firmado otra vez traducción a español, esa naturopatía. Y ha traducido y se quedó zanjado lo que es la naturopatía y lo que son otras corrientes de la salud que tienen su raíz en el movimiento naturista ibérico español. ¿Queda claro esta parte? Y al que le guste, la literatura es muy bonita y nos da el sentido de por qué todavía esos conflictos, que si medicina integrativa, que natural, que alternativa, que holístico, que terapias naturales, esto se aclara leyendo, investigando y utilizando como mínimo 2 neuronas. Con 2 neuronas se entiende perfectamente lo que somos y a dónde vamos. Bien, bueno, pues esta es la definición que se da de Naturheilkunde, el por qué se acuña en Alemania y cuál es el objetivo. Pero fijaros que eso es importante. El fundador de la naturopatía es Benedicto Lutz, lo voy aquí. Él era de origen alemán, se va a Estados Unidos por una serie de circunstancias, y cuando llega a Estados Unidos hace lo mismo que hizo Rause en Alemania, ver qué tienen de común todos los movimientos que había allí. Desde la osteopatía que ya estaba fundada, la quiropraxia de Palmer también. Dice, ¿qué tienen de común? Dice, pues tienen de común que son todos elementos naturales, el mismo razonamiento. Lo que pasa es que él decidió utilizar el término naturopat, no decidió utilizar el término Naturheilkunde traducido al inglés, que hubiera sido Heal no sé qué, no sé cuánto. Era muy complicado la traducción. Él había estado con Sebastián Snape, y como era muy complicado traducir aquello al inglés, dice, bueno, pues es muy sencillo, aquí hay un movimiento muy fuerte, que incluso venía ya de la guerra civil americana, se había acuñado el término, y dice, pues le llamo naturopath. Path significa sendero o camino, natura, naturaleza, el camino de la naturaleza. Definición, el lastísimo sensus que se llama. Dice, ¿por qué perdemos la salud? Porque nos apartamos de la naturaleza. ¿Qué hace el naturópata con los medios naturales? Dice, poner otra vez en contacto con la naturaleza para que sigas tu camino. Esa es una definición filosófica muy bonita, por lo cual acuña el término.
Y si os vais, por ejemplo, a algunos manuales, libros, incluso en el Wikipedia, hay ahora mismo la Federación Mundial de Naturopatía ya tiene contacto porque no quieren quitar la definición que han puesto de naturopatía en Wikipedia y posiblemente prenden una demanda, porque nos perjudica. ¿Habéis leído la definición de naturopatía en el Wikipedia? Sí. Digo en inglés, la del inglés. Pero me acuerdo más del mail, ¿cómo pueden seguir poniendo esto? No, es que no lo quitan, ya se la manda la cartita, se la ha dicho todo, no lo quiten. Además ponen que patía viene del pato griego. Pero ustedes lo hemos dicho por activa, por pasiva, con documentación, quítelo usted, y además hemos hecho un Wikipedia propio, no nos dejan, no lo quitan. Entonces la Federación Mundial de Naturopatía va a tomar partido porque eso lo leen muchas personas que piensan que naturopatía viene de naturo, naturaleza y patos enfermedad. ¿Ustedes habéis pensado alguna vez eso? ¿A que sí, no? Pues Wikipedia piensa lo mismo, porque es una palabra que sería absurdo, porque la traducción literal sería enfermo natural, ¿no? Una patología natural, ¿no? ¿A que no cuadra? Dice que es un naturópata y si va con un psicópata o un ludópata, sí, te descuadra, ¿no? Pues Wikipedia sigue con el mismo rollo. Incluso aquí en España también hay artículos lo mismo, pato, enfermedad, pato. Joder, mira que se lo explicamos, ¿no? Y la RAE igual. La RAE, que es la Real Academia Española de la Lengua, con el mismo rollo. Hemos ido, se lo hemos entregado, digo, como lo pongo otra vez, te ponemos una demanda. Y ahora el juez que decida, si la razón la llevamos nosotros, porque históricamente además está patentado internacionalmente el nombre, naturopat. Además, si quieran saber por qué patos, los que saben un poquito de filología griega, no significa enfermedad. Por lo tanto, hasta se equivocan hasta en la definición, porque no saben ni de griego ni han leído. Entonces, al no leer no puedes definir las cosas. Queda claro el origen. Naturgel Kunde se queda en Europa y naturopatía el que acuña Benedicto Luz con ese término que he dicho, filosófico, el paz, el sendero, el camino, que muchas veces lo explico. Patía, paz, viene del sánscrito patí, fíjate que curioso, del sánscrito patí, que significa lo adecuado para el camino. Tiene un significado muy profundo el término paz, sendero, camino, asociado al término naturo, naturaleza. Queda claro esta parte, ¿no? Vamos a la siguiente. Y aquí están los iniciadores. El término se acuña, fijaron en qué año. 1848. Y aquí en Alemania, está con mis colegas, algunos también filósofos, tenemos un debate, porque algunos indican que el término fue acuñado por un militar austriaco, cuando la historia dice que fue Rause, que era discípulo de Vincent Preisner. Tenemos ese debate. Pero vamos, el debate lo hemos ganado, ¿no? Fue Rause, 1948. En este año, ¿qué famoso libro se publicó? Digo para que asocie lo que le gusta. Se editó el Manifiesto Comunista en 1948 por Carlos Marx y Friedrich Engels. Y el mismo año, qué curioso, se acuña el término. Digo para relacionar. Bueno, y aquí están los iniciadores de aquel movimiento que se llamó el movimiento de la Naturheilkunde alemana. Que los que tengáis alguna memoria histórica, está igual, callo, ¿no? Vincent Preisner, ¿no? Conozco a los personajes, a las fotografías ya no... Yo el tuyo no. Scrot, famoso Scrot, el del ayuno seco, toda la historia, creo que era magnífico. Esto conoce a todo el mundo, Sebastián Epney. He leído todos sus libros, de todos los médicos todo, de la vieja guardia española, todo allá. Todo está esto, son todos alemanes. Sí, conozco las de hidroterapia con todos ellos, por supuesto. Sí, es que es la base. Si no leemos esto no entendemos cómo hemos llegado hasta aquí. Emanuel Felke, este fue el que introduce la homeopatía en la práctica naturopática aproximadamente en los años 30. O sea, que los naturópatas llevamos haciendo homeopatía casi prácticamente desde el principio. ¿De acuerdo? Luis Kuhne, no se puede olvidar que Kuhne influye a nivel internacional enormemente. Incluso influyó en el pensamiento de Benedicto Luz, y yo creo que en todos los países, por ejemplo, los países orientales, por ejemplo en la India, toda la naturopatía surge a partir de las traducces de Luis Kuhne, que recoge Gandhi y toda la historia y regula la naturopatía en la India también. Es curioso, ¿no? Yo recomiendo que la obra se la lea en español, La nueva ciencia de curar, traducido a español. En alemán significa otra cosa, ¿de acuerdo? Que las traducciones a veces son muy abiertas en función del que la traduce y el que escribe. Es muy interesante. Y después Adolf Huss, que es el más joven, que
de todos ellos, el primero que obtuvo un título de naturópata porque conoció ya a Benedicto Luz y se fue a Estados Unidos a su escuela para decir, mira, vengo de Alemania, estamos esto y tú estás haciendo lo mismo, pues venga, voy a estudiar aquí y me das el título de ND, naturópata doctor, ¿no? Y escribió el libro El retorno a la naturaleza, libro magnífico, lo recomiendo también, para comprender la filosofía de cómo surge todo ese gran movimiento. Y repito y enfatizo, movimiento que quisieron algunos medicalizarlo, cosa que es teórica y sociológicamente inviable. Albano Rosset dicit. Pasamos a la siguiente. Bueno, nos vamos ahora en Europa, cómo entra la naturopatía en Europa. Después de que está en Estados Unidos hay una especie de reflujo. Vamos otra vez a Europa. Ya aquí estaban el Cunde y la naturopatía con esta denominación, lo pongo en español, en inglés naturopath. Entra en Europa en 1911, concretamente en Edimburgo, Escocia, donde se habla la primera escuela que la abre J.J. Thomson. Pero aquí hubo también un debate terminológico importante, porque en esta profesión, por lo menos ya algunos tenemos muy claro de grandes debates internacionales, pero en España, después de ZP, más conocido por Zapatero, que se inventó el rollo de las terapias naturales, lo inventó él, ¿eh? En el 2003 lo inventó él, ¿eh? Antes no existían las terapias naturales en España como tales, lo inventa él por una causa que no voy a entrar aquí a analizar por qué. Y todavía seguimos que sea alternativo, natural, integrativo, cuántico, holográmico, estamos locos, todavía aquí en España algunos todavía estamos con la esquizofrenia. ¿Qué soy? ¿Qué no soy? ¿Soy alternativo? ¿Soy natural? ¿Soy holístico? ¿Soy integrativo? ¿Soy cuántico, holográmico? ¿O qué es lo que soy? Usted, pues usted es lo que usted paga Hacienda, cómo sea de arte y cómo hace la declaración. ¿O no? ¿Usted qué? Filosóficamente yo puedo ser astronauta holístico, que sí, pero profesionalmente tengo que darme de alta, pagar y cotizar, ¿o no? ¿No? ¿Dónde cotizo? En este epígrafe, ¿cómo declaro Hacienda? ¿Sí? Cuando abro una cuenta en el banco, aunque no estoy a favor también de los bancos, que me pregunta profesión, naturópata. Porque si pongo que soy médico alternativo no existe, ¿entendéis? ¿No? O terapeuta natural no existe. En aquella época, en 1911, también hubo este debate. El debate era que en Estados Unidos un señor, aproximadamente en 1920, inventa el término natural therapy. Este señor se llamaba Henry Lindlar. Y la pregunta del millón, ¿cuál es? Dice, ¿por qué inventa la palabra natural therapy cuando ya estaba inventada la naturopatía? Pues muy simple, los humanos tenemos nuestro pequeño ego, y algunos lo tienen más grande de lo normal, que sí. Y como Benedicto Luz había abierto la escuela de una asociación, una fama enorme, pues dice este señor, pues voy a inventar yo otro nombre para pasar la historia y ganar dinero. Punto. ¿De acuerdo? Se llama Henry Lindlar, que al cabo de los años cambió de opinión y dice, no, vamos a llamarnos naturópata a todo el mundo. Pero en Inglaterra, en Escocia, entra como natural therapy al principio. La escuela se abre como natural therapy, pero al poco tiempo, en los años 20, vuelven otra vez a retomar el término naturopatía. ¿Entendí el debate que hubo en aquella época? ¿Por qué? Porque en el Reino Unido, fijaros qué curioso, allí la forma de regular las profesiones son más liberales que en los países latinos. En los países latinos, que tenemos todavía, diríamos, ese tipo de universidad napoleónica. ¿Escucháis bien? ¿Qué? Más alto. Que hables más alto que no se te escuche. No, que se le ponga esto más alto, ¿no? El micro va con la cámara. Ah, nada más que la cámara, vaya rollo, ¿no? Yo creo que también se escuchaba aquí. Es bueno, estaba comentando que en el Reino Unido, en los países anglosajones, ¿de acuerdo? Escuchad un momentito. En los países anglosajones, que son más liberales que los latinos, las entidades tienen capacidad para regularse a sí mismos. Entonces, en los años 20 se crea el Registro General de Naturópatas. Y el año, más o menos, que ellos dicen, es del año 1920. Yo he consultado las actas y las actas ponen el año 32. Pero bueno, fijaros en qué año se crea el Registro General de Naturópatas en el Reino Unido. 1920. Y repito que hay otros países más liberales que los nuestros latinos. Lo que dije antes, somos todavía muy napoleónicos a nivel universitario, y ya Napoleón creo que ya se murió hace tiempo, lo echamos de España. Se sigue el mismo concepto de ligar el título al ejercicio profesional. Ya lo discutimos en un parlamento aquí en España,
que deberíamos de dar un salto a Centro Europa y un salto a los países anglosajones donde el título no está ligado al ejercicio. Y aquí, si no tiene un título, tampoco puedes ejercer si no te colegias. Aquí en España hay otras condiciones sine qua non, en las cuales tú tienes un título y como no te colegias tampoco puedes ejercer. En otros países le dan más prioridad, entre comillas, a la colegiación que al título. Te dan tu capacidad, te vas al registro, cumple con los estándares, te dan la licencia, pagas 7 libras y ya está. Y aquí pagamos lo que no es los escritos. Bueno, fijaros el año de creación de registro, 1920, y todos los naturópatas de aquella época se pusieron de acuerdo en el nombre. Naturopat, punto. Y a partir de ahí, actualmente, en el Reino Unido, en inglés se dice United Kingdom, están autorregulados, hay un registro muy potente que controla la profesión de naturopatía, donde incluye pues, todas las técnicas, homeopatía, acupuntura, osteopatía, ¿de acuerdo? Esto quede claro que en los países centroeuropeos anglosajones no están tan locos como nosotros. Y no porque España sea diferente, que es un tópico, somos nosotros, España es grandiosa. Aquí yo recuerdo en Cataluña se quiso regular las famosas terapias naturales. ¿Se acordáis alguno de aquellos? Bueno, quisieron regular 13 terapias naturales. Nosotros nos opusimos, evidentemente, había 6.000 y pico de profesionales y 5.999 nos opusimos. No está mal, ¿no? Solamente uno estaba a favor. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque a regular 13 terapias tienes que pagar por cada terapia una licencia, te la daban por 5 años. Yo le dije, ¿yo qué hago? Más de 40, ¿qué hago? Era una locura, porque no estaba en Europa el proceso, entonces al fin, que yo se vino abajo. Siguen con lo mismo, quiero regular la osteopatía, quiero regular la acupuntura, quiero regular la homeopatía, quiero regular... Venga, como hay más de 3.000 terapias, 3.000 licencias fiscales, pagar impuestos, lo veo, ¿no? O sea, cuando en el tronco común ya lo hicieron los alemanes con la Naturheilkunde y Benedicto lo unificó todo dentro de una ciencia, ¿no? Creó una terapia natural más, como hay algunas páginas que pone terapias naturales, osteopatía, naturopatía, y le escribimos, mire usted, está el tema primero con educación, ¿de acuerdo? La segunda viene el abogado y la tercera el juzgado de guardia, porque nos perjudica económicamente, ¿entendido, no? Porque es un circo. Veis las páginas de risa, ¿no? De risa, una imagen y dice, yo vi a esta gente, están colocados, ¿no? ¿Veis la imagen que damos de Chiquichangas o no? Lo digo con respeto. ¿Dónde está el botoncito? ¿Está ahí? Bueno, pues en la Europa anglosajona, y nos vamos ahora ya a Alemania siguiendo el proceso. En Alemania se sigue anterior la traducción Naturheilkunde, ¿de acuerdo? Y en los años 20 del siglo pasado, fijaros qué curioso, se acuña el término Heilpraktiker. Heilpraktiker literalmente significa práctico de la salud. O sea que en Alemania tienen dos nombres, uno para la naturopatía y otro para el profesional que la practica. Ya tenemos acuerdo de traducción. Pues yo recuerdo años a la primera traducción que se hizo al español, y no digo castellano, digo español, porque yo no hablo castellano, yo soy andaluz, hablo andaluz, pero hablo español andaluz, no soy castellano. Se tradujo Heilpraktiker a español como fisioterapeuta. Fijaros qué traducción también tan cejada, ¿de acuerdo? Por eso tuvimos que ir a Frankfurt, sentarnos con ellos y plantear un plan de traducciones, y no había problema, ¿no? En los años 20 se acuña el término Heilpraktiker y en el año 1928 se funda la primera asociación en el estado de Renania del Norte, Westfalia, que es la asociación de, ya va a decir, de Heilpraktiker de Alemania. Y a partir de ahí ya existe la primera asociación profesional que reivindica los derechos profesionales de los Heilpraktiker. Se reúne, hay regulaciones parciales en los años 30, pero no en el año 36, pero no es hasta el año, está puesto por aquí, sí, te ve aquí, ¿no? Lo veis aquí, 1939, ¿lo veis? Y ya es en 1939 cuando ya sale la primera ley de regulación de los Heilpraktiker masculinos, Heilpraktikerin femenino. Tienen dos nombres, para mujer y para hombre. Se legaliza y a partir de ahí vienen problemas. ¿Qué problemas vienen? Legalizo y después te quiero ilegalizar. Te legalizo y te ilegalizo. Y yo fue tremendo. Como bien sabéis, después vino la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alemania, fijaros cómo quedó, ¿no? Rota todo eso, que al final pasó lo que pasó. Y es a partir de
del año exactamente 1947, ya la guerra termina, se ha creado Alemania democrática. ¿Se acordáis un poquito de la historia, no? Se rompe el tema, entonces aparecen otra vez las nuevas asociaciones antiguas, y la primera aparece en Baviera, en Múnich, que es la que tenemos otros contactos con ellos, la asociación más antigua, y a partir de ahí siguen trabajando por sus derechos laborales, retomando la historia, se la respetan los americanos, es decir, los que ganaron la guerra. Los planteados les respetaron el estatus, porque os podéis imaginar quién gobernaba en Alemania en 1939, ¿no? ¿Os lo podéis imaginar o no? Bueno, no lo voy a decir, pero imaginarlo, claro, llega después los americanos, llegan los franceses, oye, vamos a respetar un poquito esto, pero vamos a reformarlo. Entonces empiezan a hacer reformas, en los años 70 hacen otra, y cuando se reunifica Alemania otra vez, sale la última regulación de los Heilpraktiker alemanes para que puedan ejercer en todo el Estado federal alemán. Porque antes de la última reforma, para ejercer la naturopatía legalmente en Alemania había que hacer el examen en el estado donde ibas a trabajar. Y ahora el examen es único para todo el Estado federal, lo cual es una ventaja, ¿no? Tienes que trabajar en 3 estados, tienes que hacer 3 exámenes, sacar 3 licencias, lo cual era un follón, ¿no? Como querían los catalanes, una licencia en Cataluña, otra en Andalucía, otra en Castilla, otra en Asturias, otra... Y yo, tranquilo, vamos a hacer una, como le pedimos al PSOE en su tiempo, una para toda España, y ganamos todo el mundo. Pero no me ponga usted a regular una por una, hombre. Terapia por terapia y comunidad por comunidad. De loco. Pero vamos, son los políticos, no los españoles. No confundía a los españoles con los políticos. Que algunos dicen que los políticos es reflejo de la sociedad. No. Los españoles somos más inteligentes que los políticos. Bueno, Alemania ahora mismo está regulada perfectamente, sin ningún problema. Y repito, un naturópata español puede ejercer también en Alemania por los acuerdos que tenemos con asociaciones de allí. El tema que tiene que hacer el examen en alemán, o viene el cónsul donde vaya a hacer el examen y el cónsul te lo traduce en español. Es lo que tenemos pactado. Ellos, cuando vienen a España, pueden utilizar tanto el nombre de naturópata como el de Heilpraktiker, porque muchos de ellos trabajan, por ejemplo, en Canarias y en la costa, que hay muchos alemanes, entonces conservan para atraer clientes, ¿no? ¿De acuerdo? Esto está totalmente igual que en Inglaterra. Tenemos tratados también con la British Naturopathy para que podamos ejercer en el Reino Unido también, sin problema. Naturópata español, nuestra organización, todo el tema, puede ejercer allí también naturopatía. Tenemos allí uno, ¿verdad? Nuestro amigo Vicente, que es el delegado. ¿Te acuerdas de Vicente, no? Creo que también lo conocemos aquí de la familia. Y es el delegado, ¿qué? Pero está trabajando allí. En Inglaterra es el delegado nuestro, y en Inglaterra no tiene ningún problema legal porque tiene toda la documentación de expediente, ¿de acuerdo? Y él tiene la libertad de pagar la cuota allí o pagarla aquí en España, la paga con nosotros, es igual. Sirve porque está protegido y amparado por la legislación inglesa y por el seguro nuestro de responsabilidad civil. Vamos a otro país, ¿qué es? ¿Qué otro país? Vamos ahora, creo que es Portugal. Bueno, vamos a Francia. Francia también otro país. Está una de las grandes potencias, ¿no? Y al final me diréis, ¿por qué no hablamos de España? Digo, porque ya lo he dicho tantas veces y lo hablaremos en el debate, cómo está legalizada en España, pero somos una gran potencia, ¿no? Sí, os recomiendo, hay un mapa por ahí, está grabando, ¿no? El mapa que se llama Europa Regina. Miradlo algún día, a ver si os gusta ese mapa tan bonito. Bueno, pues en Francia, quien introduce la naturopatía, Pierre-Valentin Marchesot, pongo el nombre, porque inicia un proceso muy interesante en Francia. Él estudia naturopatía en Canadá, naturopatía en Estados Unidos, pasa a Canadá, él estudia allí, vuelve a Francia, allí pues evidentemente abre la primera escuela, hace la primera asociación, que es lo normal, ¿no? Como una escuela, formó profesionales, ahora tenemos que defender la profesión. Y él funda la primera escuela de naturopatía, fijaron qué año, 35, no está mal, ¿no? A partir de ahí, después forma la Federación Francesa de Naturopatía posteriormente, y en esta escuela prácticamente se han formado todos los que actualmente, Alain Rousseau, ¿de acuerdo? Mi buen amigo Daniel Kiefer, digo buen amigo sin acritud, ¿de acuerdo? Se han ido formando allí, después han sido las siguientes generaciones de naturópatas, y actualmente en Francia hay unas escuelas magníficas, de una formación de alto estándar, ¿de acuerdo? La mayoría de las escuelas allí en Francia son 4 años de naturopatía
Y después, una vez que termina la naturopatía, ingresan todos en la Asociación de Naturópatas de Francia, que es la continuadora de la federación, que se llama actualmente ONNES. ONNES, está aquí puesto, voy a aquí el simbolito. Está la asociación, que es la heredera de la Federación Francesa de Naturopatía, y actualmente es la asociación con la que tenemos acuerdos para ejercer también en Francia naturopatía. O sea que si alguien tiene aquí su diploma en una escuela homologada, está colegiado, pues, que ya ha pasado, ¿verdad? Te vas a Francia, te das de alta en ONNES, te arreglan los papeles, después te dicen cómo, de qué manera, tienes una cobertura legal para ejercer en Francia también. También es bueno, ¿no? Y lo más interesante, destacar un poquito de Pierre Valentin, que también un poco es un sistematizador de la naturopatía. Si le da la forma actual de la metodología de intervención naturopática. Porque la naturopatía es una metodología para intervenir. Y él, diríamos, el que le da forma a esa metodología, cómo intervenimos, cómo utilizamos los agentes naturales de salud. Lo utilizamos de una forma metodológica, racional y siguiendo un orden, o lo que se dice vulgarmente regar por inundación. Toma, como conozco 10 terapias, te le voy a aplicar las 3 de golpe. Entonces, Marchesolo te deja muy claro, primero hay que hacer esto, después hay que hacer esto, siguiente paso es este, y sistematiza los pasos a seguir en la intervención naturopática. También queda claro porque los que llevamos ya años en consulta hemos visto muchas cosas, que sí. Pues mira, he ido a un acupuntor y he ido al osteópata y me ha dicho que es por esto, he ido al de cráneo sacral y me ha dicho que es por esto, el de la flor de Bach me ha dicho que es por esto, y terminas con la cabeza, ¿y por qué tengo esto? Que es lo de reduccionismo que estoy hablando, ¿no? Hay un método, y Marchesor, que inicia ese proceso de sistematización. Muy interesante, por cierto, y por eso todos los naturópatas hoy en día pues llevamos un método a la hora de plantear la consulta. No es tómate esto, a ver si te curo esto, lo que el médico no cura. ¿Tenéis razonamiento? Es importante porque lo hemos escuchado miles de veces. Lo que no cura el médico, lo curo yo. Había por ahí un eslogan tremendo, ¿verdad? Usted, eso no es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, y a nivel legal en Francia no existe un estatus legal. ¿Lo escucha bien? Sí, que un poquito más alto para que la gente de atrás no lo escucha, un pelín más alto. No, yo es que creí que esto también hablaba sí, por aquí, ¿verdad? Sí, pero... Solamente es para la cámara, ya me he enterado. Ya me he enterado, ya me he dado cuenta. Bueno, en Francia está regulada, no. ¿Está legalizada la naturopatía? No. Hay una ley de asociaciones del año 1901, que es la que está también acogido, ley de 1901. Y ahí se acogen para el tema asociativo. Después también a nivel fiscal tiene unos epígrafes muy amplios, no como el nuestro en España, que es muy concreto, y ahí se acogen para ejercer la naturopatía en Francia. Pero ahora mismo no hay estatus legal en Francia, como lo hay en Alemania, como hay en el Reino Unido, como hay, ¿de acuerdo? Nos llevamos bien con ellos, se puede ejercer libremente la naturopatía en Francia, no hay problema, ¿de acuerdo? Siempre que te atengas a la ley y a los códigos de autorregulación de esta asociación. O sea, paga el fisco, paga esto, tiene un régimen de publicidad muy concreto, como te pase multa de 3.000 euros, igual que en España, y si te das de alta en esta asociación, pues tienes garantía, porque la apoya el gobierno, hablando claro. Y estamos a la espera de una regulación en Europa, que ahora después plantearé un poquito los pasos que estamos siguiendo. Vamos a ver otro país, tal vez creo que viene Portugal, aunque después la compañera va a hablar cómo está en Portugal, pero en Portugal, el problema de Portugal, ¿cuál es? Que no es un problema, es que se nos han adelantado. No, parece extraño que en un país como Portugal esté regulada la naturopatía y en España no esté. ¿A que no os parece raro? Bueno, pues voy a decir algo importante. Nuestros colegas de Portugal, que son estos, ¿no? Nuestros colegas de Portugal nos llamaron para que lo apoyáramos. Entonces una delegación nuestra estuvo en el Parlamento de Portugal, en el Parlamento allí, explicando qué es la naturopatía y cómo hay que regularla. Yo no estuve en esa reunión, no pude ir por circunstancias, están otras reuniones con directores generales de sanidad, que eran los que estaban coordinando la regulación. Y nos llamaban a nosotros para ver los pasos a seguir. Curioso, ¿no? Después veníamos aquí a España y le decíamos a los políticos, oye, que se nos van a adelantar los portugueses.
bueno, esto hay que estudiarlo, esto hay que hablarlo, que se nos adelanta. Bueno, al final no se adelantaron los portugueses, lo regularon, fue Durão Barroso, y ya la compañera lo dirá, Durão Barroso, ¿te acordáis de este señor, Durão Barroso? Parlamento Europeo que después tuvo, este fue el que inició todo el proceso de regulación en Portugal, que no es sospechoso de alternativo, de izquierda, que no, natural, que no era sospechoso, pues él empezó, y la Asociación de Portugal, una de las más antiguas, diríamos de las latinas, es más antigua que la nuestra, sí, aquí está, ¿veis? La nuestra del año 1984, los portugueses la regulan 3 años antes, te escriben trabajo, bueno, una historia apasionante. Se regula, ya cuando cae la dictadura también, Portugal también había una dictadura, ¿se acordáis un poquito de aquello? Cayó un poquito antes, la revolución de los claveles, después cae la de España, claro, como allí llegó la democracia un poquito antes, pues inscribieron la asociación antes que la nuestra. A partir de ahí empezaron todo un proceso de lucha, de trabajo, y el 22 de agosto, en la ley 45/2003, he puesto aquí el enlace, como esto después vais a tener la ponencia, le podéis pinchar aquí y os enteráis cómo se regula, ¿de acuerdo? Como dicen nuestros colegas portugueses, es el comienzo, no el final. No estamos muy de acuerdo, pero bueno, hemos dado un paso. Después ha habido reformas a la ley, se le han incluido nuevos artículos, nuevos temas, y ahora están regulados. Pagan más impuestos que nosotros, ¿eh? Ellos pagan el 23% de IVA. No está mal, ¿no? Y repito lo mismo, una vez que está regulado y legalizado en Portugal, también podemos trabajar en Portugal. Pero allí ponen una condición que los demás países no te ponen, que es que tienes que llevar un certificado de que sabes hablar portugués. Que no la ha pedido una compañera que va a ejercer en Portugal y le piden el certificado de que domina el portugués. Curioso, ¿eh? Es como el catalán aquí en España. Va una chorrada, ¿no? Porque si tú vas allí, igual que si vas a Alemania, fíjate, en Alemania no te piden certificado de saber alemán para ejercer allí, nada más que aprobar el examen y punto. Y en el Reino Unido no te piden que sepas inglés para ejercer naturopatía. Abres tu consulta, pagas 7 libras y búscate la vida. Curioso, ¿no? Increíble, ¿no? Pero ya ahí hablaré un poquito más detalladamente de cómo está en Portugal, qué es lo que están haciendo, y simplemente, ¿y quién introdujo la naturopatía allí? Murió con 102 años, ya muy mayor, pero algunos me han criticado cuando he hablado de Pedro Indiveri. Dicen, no, es que estuvo antes Aníbal de Sousa, hubo otros, sí, pero eran naturistas. Estoy hablando de naturópata con título, con titulación y con denominación. ¿De acuerdo? Antes había todo un cargo de cultivo, igual que en Francia, por ejemplo, a Paul Carton, ¿quién no lo conoce? Conoce a Paul Carton, ¿no? Bueno, pero Paul Carton nunca se llamó naturópata, él decía que era médico blanco. Que Paul Carton dividía a los médicos negros, que eran los malos, y los médicos blancos, que era el médico blanco. Se la ha habido la olla también. Y Pedro Indiviri era el primer naturópata con títulos. Amílcar de Sousa era naturista de aquella época. ¿No? Llamar a médico naturista, tenía un cacao mental que no sabía ni lo que era. Él lo tenía muy claro y a partir de ahí se va constituyendo las asociaciones, se construye el tema y al final han conseguido lo que querían. Regulación. Y en España estamos en el mismo proceso. Vamos a terminar Suiza, que es un país extracomunitario. Y en Suiza, se me ha ido aquí porque esto es lo del tema ese. Bueno, fijaros qué denominación tienen allí la regulación. Naturópate, está en francés, porque en Suiza se habla francés y alemán. Lo traigo en francés porque es más bonito. Ahí se llama naturópate avec diplôme federal. Disciplina, homeopatía, ayurveda, lo que tú hagas. ¿De acuerdo? Después tiene unos perfiles profesionales, unas competencias y todo regulado. A mí la que más me gusta, ¿eh? Muy bien hecho, al milímetro. Y el diploma es muy bonito, ¿eh? ¿Os gusta? ¿Está bien, no? Ya está. Y después, la asociación con la que tenemos acuerdo, que la pregunta que ustedes me vayan a hacer es, ¿se puede ejercer naturopatía en Suiza siendo español? Sí. Tienes que pagar 1.000 francos, te vale la convalidación, ¿eh? Te lo digo ya, lo que vale. Pero bueno, tienes 1.000 francos, merece la pena, ¿eh? Si vas a trabajar en Suiza no hay problema. Te vale. Y después la asociación con la que tenemos acuerdo, lo pongo también en francés, que es la Asociación Suiza de Naturópatas con diploma federal. Si todo el que tiene este diploma que está regulado, legalizado, evidentemente está en la asociación que es como el colegio naturópata.
Tenemos acuerdos con ellos muy interesantes para que cuando vengan ellos de Suiza a España puedan ejercer con el título de allí y nosotros podamos ir allí a ejercer también. Aquí en España tendrían que darse de alta, pagar impuestos y allí por lo pronto tienes que convalidar. Vale 1.000 francos la convalidación, ¿eh? Te darán un título y después te ponen qué disciplina o especialidad es la que usted va a manejar más. Dice, mira usted homeopatía, pues te ponen homeopatía. Ayurveda, pues pone ayurveda, ¿no? Acupuntura o medicina china, pues te pone... ¿Qué? Nos vino un médico a formarse. De un hospital. Pero yo el diploma de certifiqué. Les obligan cada 2 años a seguir reciclándose y estudiando. Si le piden un mínimo de horas. Igual que nosotros. Un diploma de que haya estado haciendo con nosotros para que se lo reconozcan en Suiza. Sí, porque vale, en cualquier país ahora mismo tenemos acuerdo de la Unión Europea, le certificamos los créditos, ¿eh? El tema del coste que tiene. Sí, pero si os calláis mejor todavía, ¿eh? Bueno, esta es la asociación y en Suiza está puesto el año, se regula 2015. No hace mucho porque antes estaba regulada en distintos cantones. Sabéis que Suiza es confederal, hay varios cantones que estaba permitido y tolerado y al final está a nivel confederal de la confederación está regulada la naturopatía. Estos son los países que he elegido. Hay otros países, por ejemplo, extracomunitarios como es Noruega. Noruega es un país también muy liberal, muy bonito, ¿verdad? Tan bonito que ellos vinieron a España porque allí hacía mucho frío y dije que no iba. Digo, venía ustedes a Barcelona y alucinaban con la luz que había. Dice, ¿cuánta luz hay aquí? Bueno, pues allí están regulados de la siguiente manera. Fijaros qué curioso. El Ministerio de Sanidad tiene un departamento dentro, para que la propia asociación naturópata dé las licencias o las quite y pongan las sanciones. Le dan una subvención, en aquella época era de 3 millones de coronas, ahora es mucho más dinero, pero es la propia asociación la que, dentro de un departamento de sanidad, son más liberales que nosotros. Aquí regulamos hasta cómo pensar. Mire usted, hay que pensar de esta manera, hay que poner esto aquí. Aquí no, aquí sería imposible. ¿De acuerdo? Otro país de la Unión Europea, que es Letonia, por ejemplo, la asociación de naturópatas es la que da los certificados avalados por el propio gobierno. Es decir, es como una especie de cesión de derechos, con un reglamento, evidentemente, ellos son quien lo da, ¿no? En Holanda, por ejemplo, son también más liberales que aquí en España, una asociación, ellos se llaman Naturheilkunde o algo así. Ellos son los que regulan y controlan la profesión. Y el Estado, simplemente, pues lo normal, ¿no? 4 cositas. Es decir, que hay países más liberales, países más regulados, países menos regulados, y en España, pues, estamos legalizados, que es un gran paso. Ser legal es un gran paso, falta la regulación, pero estamos autorregulados. Y ahora vamos a terminar para que veáis cuál es la propuesta que tenemos en Europa, que es importante que todo el mundo la sepa. Pero antes voy a una pequeña sinopsis histórica de que en el Parlamento Europeo ya hemos estado más de una vez. La primera vez estuvimos en el año 1995 del Parlamento Europeo con una diputada que nos apoyó. Yo en aquella época era secretario general, ahora el presidente era don Francisco del Bosch, que está aquí, el vicepresidente de Internacional era don Daniel Arbor, y yo no estuve allí porque era el secretario. Pero bueno, tuve que redactar documentos. Y la diputada que nos apoyó era una diputada, Laura, que era de Izquierda Unida de Asturias, del Parlamento Europeo. Entonces, en el 95 se iba a debatir cómo regular, pero volvimos al eterno dilema. ¿Qué nombre le ponemos? Entonces le quisieron llamarle medicinas alternativas. No se podía. Daniel Arbor hace una intervención magnífica. Os pongo en la bibliografía el enlace a la intervención que está escrita, que él hizo, de la naturopatía española. Después no se reguló, evidentemente, porque no puede haber médicos buenos y médicos malos, ¿a que no? De eso no puede haber abogados alternativos y abogados de los otros, eso es imposible. Entonces el Parlamento, a través de un diputado belga del partido Ecolo, de los Verdes, se le ocurrió la genial idea de regular las medicinas alternativas en Europa. Entonces se formó un lobby que se llama Procomé, que pagábamos una pasta buena para el proceso. Evidentemente los italianos, más que éramos naturópatas, mira, esto es tan imposible como hay astronautas normales y astronautas alternativos. No se puede, la alternatividad no es una profesión, le decíamos a la nueva.
Y el tío RQR, pues me decía que yo, o eres gilipollas o no lo eres, pero gilipollas alternativos no puede haber, que no. Ni gilipollas naturales, es que están con la cabeza. Mira, y al final, ¿qué pasó? Nos dejó en ridículo, nos costó una pasta enorme aquello, una pasta, ¿eh? Y al final nos salió, ¿por qué? Voy a hablar claro, ¿estás grabando? Después esto no hay problema, ¿no? Cuando se iba a debatir en el Parlamento Europeo la propuesta, pues desde España, presidente Francisco Delbó dice, bueno, vamos a pedir el apoyo de todos los partidos, ¿no? En aquella época estaba el PSOE, el PP, Convergencia y Unión, Izquierda Unida. Bueno, pues me encargó de que yo me empezara a pedir el apoyo. Bueno, pues todo por escrito dijeron que se apoyaría un inicio del proceso, lo cual también nos interesaba. Empezar, siempre es bueno empezar, ¿no? Aunque sea mal, pero empezamos. Y bueno, se va a votar la Comisión de Sanidad y Medio Ambiente, el famoso documento Lanois, se llama documento Lanois, informe Lanois. El Partido Socialista Obrero Español votó en contra. ¡Ay! Y como tenía que haber consenso, no salió. Os lo digo porque sé, ¿eh? La señora era de doña Francisca Sauquillo. Está grabando, ¿no? Además lo he dicho más de una vez, si ya quiere algo que lo debata conmigo. No salió el proyecto, pero vamos, que en Europa seguimos reuniones, seguimos más. Una vez que se acabó aquello, que fue un desastre, pues evidentemente, cuando yo salí de presidente, lo que hice fue salirnos de Procomer, llamar a los únicos que pagábamos 70.000 pesetas de aquella época mensualmente, ¿no? Una pasta. Yo vi las cuentas y digo, bueno, hablé con la abogada, digo, fuera, y aquello se vino abajo. Y empezamos otro proyecto europeo más bonito que el que está ahora emergente, ¿no? Con las asociaciones, bien hecho y con sentido común. Y repito, no se pueden regular los astronautas naturales. Está grabando, ¿no? O eres gilipollas o no lo eres. Y en el año 2000, ¿no está aquí Alfredo? Bueno, aquí está nuestro compañero Alfredo, ¿lo veis? En el Parlamento Europeo, con la actual vicepresidenta de Relaciones Internacionales, Tina Hauser, tiene un trabajo magnífico. Esta es la responsable del comité, de la Federación Mundial de Naturopatía para Europa. Ella es presidenta de la Asociación de Naturópatas de la República Checa. Pues ella es la delegada de la Federación Mundial de Naturopatía para Europa. Erika es la presidenta del Comité Europeo de la Profesión Naturopática y presidenta de la Asociación de Naturópatas de Eslovenia, que también existe. Nuestro compañero Alfredo, consejero delegado. Pues en Europa había un grupo que dice, oye, vamos a regular la naturopatía a nivel europeo. Y hemos empezado un proceso. Ahora ha habido elecciones europeas, como bien sabéis, y hemos hecho otra vez la propuesta, que es la misma que hicimos antes, para que haya una directiva europea que unifique todos los criterios. Más que unificar, lo que tiene que darle el visto bueno a lo que estamos haciendo ya, que es trabajar en toda Europa. Vamos a ver la propuesta y terminamos ya. Esta foto es más moderna, otras más antiguas. Tienes que darle aquí, dale aquí a ver si sale. No digo aquí, al enlace, a ver si sale el enlace. Dale el enlace. No, al enlace aquí, pone. ¿Me doy el enlace aquí? Sí, al ratón, dale al ratón, ahí sale el enlace. Esta es la propuesta. Si se ve, tienes que irte aquí abajo, ahora sale este rollo que tiene internet, que es una maravilla. Vete aquí abajo y busca propuesta. Dale aquí arriba, busca aquí, en vez de por A, dale ahí por C, dale aquí arriba. Lo pones al revés, ahora vete para abajo y pon propuesta. No, dale al revés, que me he equivocado, dale al revés. Tiene que bajar de la barra. Sí, pero ponlo como estaba antes. Tiene que irte a la P, pero si le das aquí arriba al nombre, vete a ver qué nombre, lo pone la flecha para abajo. Ahora, vete para abajo y pon propuesta, que estará por ahí, ¿no? ¿Propuesta dónde? No, si se va a poner arriba, va a salir igual. Tírale para arriba. No está, eso es lo que hay. Tiene que haberla, ¿no? Dale aquí, ¿no? ¿Qué? Echamos una mano por aquí con el documento. Si no le pone el pendrive, que lo tengo del documento, ¿vale? Pero tengo el pendrive aquí, no te preocupes. ¿Te puede poner el pendrive? Pon ahí el pendrive y busca propuesta de regulación. Creo que va a ser más fácil que... Sí, porque... ¿Cabes? Sí. A ver si te vas abajo, pones el documento. Se llama propuesta, ¿verdad? Propuesta, empieza por P, propuesta de regulación UE, Unión Europea. Esta es la P.
No tienes que ir todo documento entero. O esto, vete directamente al Philly, aquí está el Philly, ese. Le das Philly. Está la P. Propuesta, aquí está, ¿verdad? Unión Europea, efectivamente. Bueno, lo hemos encontrado un segundito. Ahora hay que darle para abajo, para arriba, pero vamos a empezar. Bueno, poquito. Tenemos la propuesta, y digo esto, por favor, un momentito, Silan, please, como dicen los ingleses, para que se vea un poquito del tema de hacia dónde vamos y dónde estamos actualmente. Digo por si alguien en la televisión, otra vez RQR, los medios de comunicación, en la sexta, que son los mismos, que no, que hay que regular, que esto, que yo lo estamos haciendo ya dejando en paz, ¿vale? Y que pueden venir nuestras consultas quien quiera. Digo para callar esa voz en la red de Tordiabombo, no la coña. Los de comunicación tienen que vivir de algo, tienen que hacer programas televisivos. Y de la mentira, y jodernos. Bueno, pues el proyecto, fijaros que el proyecto, lo más importante es siempre cuando se entra un proyecto, a qué nos acogemos. Hemos pedido una directiva europea, y nos acogemos evidentemente a la directiva de 2005 de las cualificaciones profesionales. Es decir, que la propia Unión Europea ya contempla este proceso, ¿de acuerdo? Para regular las cualificaciones profesionales, que aquí en España se transpone esta directiva en el 2010, tardan en transponerla, ¿no? ¿De acuerdo? La directiva, lo estamos trabajando, hablando con los ministerios, con el INCUAL, y España, como digo, las cosas de Palacio van despacio, y más en España de verdad, que pone un pie, más papeles, y lo peor de todo es que hay que ir a 17 sitios a la vez. Si estuviera todo centralizado, con una vez era bastante, hay que ir a 17 sitios para hablar de esto, Terminas loco, Bueno, vamos a ir bajando. Esta es la directiva a la cual nos acogemos, y después también es importante que se lo recordamos a nuestros políticos, la Carta Social Europea, que siempre lo recordamos a nuestros políticos, esta carta, que es importante, revisada en Estrasburgo, que creo que lo dice claramente, ¿no? Lo dice claramente, ¿no? A ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido. Por lo tanto, alguien incumple hasta la propia Carta Social Europea, y son de izquierda quien lo incumple, ¿no? Esto simplemente lo enlazamos con el artículo 35 de la Constitución, y más claro, el agua, como decimos, blanco y en botella. Es que como no leen. Y después la propuesta, aparte de las ventajas que tiene la propuesta, me voy a limitar simplemente a la más importante para no caer en el error de la otra vez, es la denominación. Entonces le hemos propuesto todos los países de la Unión Europea en conjunto, ¿de acuerdo? Los ingleses, todo. Hemos firmado el documento de que se respeten las denominaciones de cada país. ¿Ves? Heilpraktiker, naturopatía. Fijaros en Grecia cómo se llama. Naturopasca, naturopatije, los países. Es decir, que se respete la nomenclatura de lo que estamos actualmente, y que se dejen de alternativos, de CAN, eso de la CAN, ¿sabes lo que es la CAN? ¿No? Medicina alternativa y complementaria. Eso no existe. Una vez que hemos presentado este documento, ya ha habido un grupo que ha dicho, oye, nos interesa que en Europa esté esto regulado. Y han aceptado también la denominación con la que estamos en todos los países trabajando. Yo me he limitado, en unos países he ido físicamente, otros por videoconferencia, y todos nos llamamos igual. No hay terapeuta alternativo, natural y holístico, yo creo que en ningún país. Ah, sí, había uno en Nueva Zelanda y se unificaron todos como naturópatas, eso sí me acuerdo. Y después, un poquito, vamos explicando ya un poquito cómo sería el procedimiento de reconocimiento de la actividad, el énfasis en la libre circulación por la Unión Europea. Ya podemos hacerlo, pero hacerlo de una manera, diríamos, respaldada, que es lo que queremos, pero ya podemos hacerlo. Libre circulación con los tratados que hay, ¿no? Y aquí ponemos naturópata con las 300 herramientas mínimo que trabaja un naturópata en España, que pusimos entre paréntesis, mire usted, las herramientas de las terapias naturales, hombre. Por si tiene usted alguna duda. Después la formación europea, pues vamos en la misma línea, reconocimiento mutuo de título, diploma y certificado, mediante criterios estándares que tenemos ya. El desarrollo profesional es muy importante,
Si tenemos una denominación, tenemos un estatus legal, el desarrollo profesional es fácil, ¿no? Formación continua, desarrollo profesional. Ahora yo como astronauta holístico no puedo desarrollarme profesionalmente porque no existe, que no. No puedo, que no. Esto también, y después le pusimos a los políticos lo que a todo el mundo le gusta, todos salimos ganando. Se regula la naturopatía y se ha presentado, que esto es importante, no como la otra vez, que habíamos nada más que 3 o 4 países, después había asociaciones. Esto ha sido presentado por 27 países de la Unión Europea. Y estaréis pensando cuál es el país que no ha firmado. A ver, ¿cuál crees tú? No, hombre, tenemos firmado, hemos sido los primeros. Antes dije que hay 28 países en la Unión Europea, que sí. Somos 28, ¿no? Este documento lo hemos firmado naturópatas de 27 países. Le he preguntado, ¿qué país no ha firmado? Y no es el Reino Unido. ¿Sería Cuba? ¡Uy! El país de Europa que no ha firmado ha sido Austria. ¿Y por qué no ha firmado Austria? Porque en Austria la Constitución prohíbe el ejercicio que no sea sanitario, punto. Entonces allí la Constitución es que lo prohíbe, por lo tanto en Austria no han podido firmar porque no hay asociación ni se puede ejercer. Lo que pasa es que en un momento dado que esté la directiva europea se va a forzar al país de Austria que también se pueda ejercer allí mediante los mismos tratados. Pero se queda fuera de la Unión Europea porque no, la Constitución no recoge la práctica si no eres sanitario, punto. Los demás países todos hemos firmado porque está legalizada, regulada y permitida en países que te queda, como dije antes, de Letonia, en Estonia, los países bálticos. Joder, que bien funciona, ¿no? En Luxemburgo también, y empieza dando cuenta hacia dónde vamos. Bueno, pues nada, pues esta es la exposición de cómo estamos en Europa y sobre todo lo más importante, a dónde vamos, que también es muy importante porque esto es un proyecto común donde estamos todos los profesionales de la Unión Europea implicados. Los españoles, evidentemente, estamos luchando aquí con los demás, con su apoyo, y lo digo públicamente desde la humildad profesional, que ellos nos están apoyando un montón, y los portugueses nos apoyan un montón, y eso nos da un poquito más fuerza y más seguridad para seguir luchando, ¿vale? Que tenemos, como decimos, no estamos solos, tenemos el apoyo de un montón de profesionales de años de historia, como habéis visto, de años y años, joder, y eso es muy bonito, muy importante, y eso es lo que nos ilusiona para seguir luchando y trabajando por la profesión naturopática. Muchas gracias.